Aquí estamos ya listos para empezar este diálogo gracias a todas las personas que se siguen sumando a esta transmisión. Y a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Con él vamos a hablar sobre la crisis carcelaria. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí nuevamente en Ecuador en directo. Bienvenido. Gracias, Jaime. Un honor estar con usted. Siempre es grato compartir en este espacio tan democrático, ¿eh? Tan necesario que sea democrático. Gracias, doctor. Gracias por sus palabras. Doctor, bueno, entremos de lleno al tema de la crisis carcelaria. Ayer justamente recién pudieron entrar las autoridades a la penitenciaría del Litoral. Eso quiere decir que 4 días después se logra el control, porque justo ayer encontraron 3 reos que estaban secuestrados. Eso demuestra que desde el día sábado que anunció el vocero de la Presidencia de la República, el señor Carlos Gijón, que ya estaba el control en el interior de la penitenciaría del Litoral, demuestra que todo ha sido tal vez declaraciones aceleradas que dio el vocero del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué pensar de todo lo que está pasando y de lo que recién en este momento podemos creer que ya hay un control adentro de la penitenciaría del Litoral? Lo que hace el odio, ¿no? Lo que hace el odio político. Vea, Jaime, con mucho pesar uno ve estas imágenes y no tiene más reacción. Y yo creo que en eso soy muy cercano a lo que es el país. Esto es parte de un grave conflicto que demuestra muchas veces la incapacidad para asumir las tareas de gobierno. Yo le digo, el que ayer el director encargado del servicio de atención a las personas detenidas haya ingresado abordando un tractor, solo refleja que sí podían entrar. Sí podían entrar. ¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué ya vamos 4 matanzas en el año? En el año, no, de lo anterior no pueden hablar. Y entonces uno se da cuenta que lo que ha existido aquí es una actitud perversa para tratar de forjar una situación en la cual yo no sé si lo que quieren es un estallido en las cárceles para que se maten entre ellos. Eso se llama limpieza social y sería detestable y deplorable que haya ocurrido. O tal vez al mismo tiempo, déjeme que le diga con crudeza, es una incapacidad para entender que en el Ecuador no se puede manejar como empresa. El Ecuador no es la empresa privada. El Ecuador es un Estado, es una sociedad con todas las particularidades que aquello implica y que tiene que ser aceptado y entendido como tal. Eso para empezar. Y lo otro, no tienen falta pues. No puede el presidente de la República salir a acusar después de la masacre, después de haber quedado en la cena con los Marines, que acaba de ocurrir es porque la Corte Constitucional no le autorizó la entrada de las tropas al interior de las cárceles. Había que recordarle al presidente que estaba en estado de excepción y que sí se podía ingresar a las cárceles como se ingresó a recuperar, como lo hace tan pomposo el coronel Fausto Cobo. Y lo que es doloroso. ¿Por qué? Porque yo creo sinceramente que pudieron haber evitado la masacre. El que hayan entrado a las cárceles anteayer solo implica que podían entrar y que lo hicieron.
Y no lo hicieron cuando los presos clamaban la noche del viernes, pero es que por Dios, ¿no les parece grave esto? Es gravísimo lo que hace el odio político, ¿no? Para culparle al otro. Ahí el señor Carlos Gijón está desempeñando un papel nefasto. Yo no sé si hay cómo recordarle al abogado Carlos Gijón, porque él no es periodista. Al abogado Carlos Gijón habrá que recordarle con la debida prudencia que él es el vocero del gobierno, no un analista. Y debe entrar en esa condición a exponer lo que piense el gobierno. Y si el gobierno piensa que todo esto es un ataque terrorista, entonces ahí tienen ustedes las consecuencias y los resultados. Doctor, justamente ahorita que usted dice el término analista, he estado justamente analizando las declaraciones o la vocería que hace el señor Gijón. No parece vocería. Él hace análisis personales. Yo creo que si uno es vocero de una institución o de una empresa, ¿qué tiene que hacer? Transmitir la realidad, transmitir los hechos o transmitir un mensaje que le da el presidente de la República. Al parecer, él no está cumpliendo esa función. Hay dentro de los estudios de la comunicación un elemento vital que se llama la deontología, la ética. Si uno asume el papel de analista, como lo estamos haciendo usted como entrevistador y como analista muchas veces, Jaime, o como lo hago yo, la ética manda a que los comentarios que uno emite son personales y tienen que ser sustentados en la verdad, tienen que ser sustentados en la información correcta, verificada, y que si se exponen a criterio personal, deben asumir la responsabilidad ulterior. Eso es la ética periodística. Cuando a una persona, a un periodista, le nombran vocero, entonces ese vocero, por ética, asume el discurso del régimen al que representa. Y eso implica que la versión que va a emitir el vocero no puede ser personal. No corresponde a su criterio particular. No es su análisis, no es su hipótesis. No. La vocería implica la emisión de información oficial, verificada, exacta, veraz, objetiva. Esas son las características de un comportamiento ético en un vocero. Alguien que entienda de comunicación sabe que cada palabra expresada en nombre del gobierno tiene una repercusión. Él es el emisor y repercute en el público, que es el receptor. Cuando emite en nombre del presidente de la República una versión, esa versión impacta en el público a nombre del presidente, a nombre del gobierno, no del vocero en particular. Pero el señor abogado Carlos Gijón Morante, yo también soy abogado. Quisiera saber cuál ha sido su desempeño en términos jurídicos, porque en términos de comunicación está siendo nefasto, porque está sembrando odio desde hace rato y ahora más que nunca. Yo creería que el presidente de la República, cuando tomó la decisión de poner a un vocero dentro del gobierno, él debió de escoger un vocero que no haya tenido tal vez cierto sesgo en cuanto a su formación profesional. Nosotros conocemos a Carlos Gijón, que tiene un portal que se llama La República y que de allí trataba de disparar ciertos dardos contra contra adversarios políticos del gobierno. Eso está demostrado. Entonces él ha escogido tal vez a la persona no la idónea, porque para escoger a un vocero tengo que escoger a alguien primero que
que tal vez la gente le tenga cierta consideración, respeto, que la gente sienta credibilidad por esa persona. No puede una persona, cuando utiliza el poder, continuar con un comportamiento parecido con el que llegó al poder. Y yo voy por el lado del presidente Lasso y por el lado del señor abogado Carlos Gijón, porque no es periodista. Un candidato habla de tal manera para convencer a la gente a que le dé el voto y llegar al poder. Su obligación cuando llega al poder es cumplir con lo que ofreció cuando era candidato. Un crítico sesgado a favor de el gobierno del señor Lasso nunca midió las consecuencias de sus acusaciones, de sus expresiones, de sus criterios para anular a los contrarios. El odio de Carlos Gijón en contra del correísmo era evidente, pero era sesgado en favor del señor Lasso y le ayudó en la campaña electoral a ese tipo de propuestas para llegar al poder. Y cuando llega al poder, lo menos que uno se puede esperar es que mantenga un grado de coherencia con el gobierno. Pero si a estas alturas medimos las consecuencias, si alguien le ha hecho daño al gobierno nacional en las últimas horas ha sido precisamente Carlos Gijón. Le ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque las expresiones del presidente no son correspondientes a las que está exponiendo el señor Carlos Gijón. Para Carlos Gijón aquí hay un ataque terrorista, mientras que para el gobierno se habla hasta de un proceso de pacificación. ¿Cómo vas a hablar de pacificación en medio de una acusación constante, permanente a los otros? Son los otros los culpables, no el gobierno. Son los otros los terroristas, no el régimen. Son los otros los culpables del narcotráfico, no el gobierno de Guillermo Lasso, ni es un fenómeno mundial, no. Entonces, con ese discurso se hace mucho daño. Pero algo peor, si se inventan versiones, implica a los demás. Yo no sé cómo se sienten las Fuerzas Armadas y el propio ministro de la Defensa, el señor general Luis Hernández, con la versión que fue un atentado dinamitero, es decir, las Fuerzas Armadas ahí fallan severamente pues, a la versión del señor Carlos Gijón y la República, porque no controlan, no cuidan, no custodian bien, permiten que alguien vaya y les meta un dinamitazo, toman una versión que no es cierta. Las Fuerzas Armadas salen bastante perjudicadas de ese tipo de versiones, que salen del vocero de gobierno, no del gobierno, porque él mismo dice que son versiones personales. A estas alturas, quien más daño le ha hecho al gobierno es el señor Carlos Gijón. Doctor, pero ellos siguen con el discurso del gobierno anterior. Bueno, a Lenín Moreno no le fue tan mal con ese discurso de mentirle a la gente, y todo lo que pasaba en el gobierno de Moreno era culpa del anterior, era culpa de Correa, y ese discurso lo siguen utilizando. Esa es una estrategia que ellos tienen, que creo que a Moreno le funcionó bien, o en algo le funcionó, aunque terminó ese gobierno prácticamente con una baja popularidad. Pero así como va esta estrategia que tiene Guillermo Lasso, podría ir hacia allá mismo. Aquí yo creo que cualquier cosa que pase en este gobierno no es culpa de nosotros. Pero pregunto yo, ¿para qué te presentaste de candidato a la presidencia de la República si sabías que el país tenía problemas y había que solucionarlos? El gobierno tiene más de 5 meses. ¿Qué planes hizo para mejorar el sistema carcelario del país? El gobierno sabía el problema que había en las cárceles. Él sabía el problema que había en las cárceles, pero sin embargo, no ha habido un plan. Recién ayer vemos que entran con maquinaria a la penitenciaría a decir que van a limpiar, que van a arreglar. Recién después de 5 meses, ¿cuántos muertos hemos tenido que recibir de parte de esta crisis carcelaria? Más de 200 muertos.
¿Y por qué no se evitó esto? ¿Por qué el presidente no se rodeó o no se rodea de gente preparada, gente que esté capacitada para ir a esos cargos donde van a estar, donde haya personas que sepan de rehabilitación de los seres humanos, doctor? A ver, empecemos por lo primero que usted dijo, Jaime. No es que a Lenín Moreno le fue bien con el discurso de culparle a Correa. No. Al que le fue mal fue al país. Y Moreno es un miserable que actuó de la manera más vil que puede actuar un ser humano, con la forma como le destruyó al país. Lenín Moreno dejó destruyendo el sistema de rehabilitación social. Él quiso Correa. Correa le dejó un sistema carcelario que había logrado, a pesar de que quieran decir todo lo que quieran, había logrado reducir el hacinamiento en las cárceles. Y empezaba a aplicarse un plan de rehabilitación real. Pero Moreno llegó y lo primero que hizo fue destruir eso. Con María Paula Romo y con Roldán, pues, o sea, no faltaba más ahí ese trío de infames. No se olviden, país, María Paula Romo, Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán y otros le fueron destruyendo al sistema penitenciario. ¿Por qué? Por un afán perverso de destruir todo lo que dejó Correa. Pero nos hizo daño a todos. Vea cómo nos ha hecho tanto daño. Y en cuanto al gobierno actual, a ver, no se salvan de culpa. El gobierno de Guillermo Lasso es una continuación de Lenín Moreno. Ellos fueron parte del cogobierno de la traición. Ellos fueron parte del cogobierno del chantaje. Ellos fueron 4 años copartidarios junto con, creo, la Izquierda Democrática, Pachacutic, los socialcristianos, los VAN, los BIDEN, los del reparto de hospitales, las centrales sindicales, los partidos de la extrema izquierda, entre todos ellos hicieron el cogobierno de la traición. Guillermo Lasso solo es la continuación. Entonces, ahora tienen que sufrir las consecuencias de esa destrucción del país. ¿Por qué no consiguen gente que pueda ser útil al Ecuador? Por el odio político. Escuchen las voces alrededor del presidente Lasso gritándole que vote a los correístas, que acabe con lo de Correa, que no permita ningún correísta, que destruyan, ataquen, maten, asesinen, lo que sea. Pero resulta que en esos 10 años hubo una expertise, una experiencia acumulada de muchos funcionarios públicos de carrera que por ser acusados de correístas ahora tienen que ser perseguidos, despedidos y lanzados fuera del gobierno. Bueno, se van a quedar sin gente nomás. ¿Qué pasó? Ahí tienen ustedes el resultado. En el sector privado, en el sector de Creo, en el sector de la derecha política, no tienen ni la más pálida idea de lo que es el Estado. Ellos tienen ideas sobre el sector privado, sobre sus negocios en particular, pero el manejo de una sociedad ya les está cayendo en la cara el escupitajo que lanzaron al cielo anteayer. Entonces, esas son consecuencias nefastas. Doctor, en este panel me acompaña mi compañera Carla Aro, que también tiene inquietudes para usted. Carla. Carlita. Doctor, muy buenos días. Hola, Carla, ¿cómo está? Es un gusto poder saludarlo. Doctor, para mí también. Se habla mucho de recuperar la institucionalidad en el sentido de la justicia y
obviamente el tema carcelario. ¿Considera usted que es importante establecer una institución que se haga cargo con todas las competencias del sistema carcelario? Cosa que, bueno, como usted ya me lo mencionaba, fue en este caso destruido en el gobierno pasado. Esa sería una de las prioridades para que el gobierno pueda asumir el control y poder pedirle explicaciones a alguien, porque yo decía la vez pasada y me mantengo en mi comentario personal, aquí jugamos al tingo, tingo, tango, y como usted decía, el presidente dice una cosa, el vocero dice otra, porque no hay nadie que pueda asumir realmente esa responsabilidad de la crisis carcelaria. Soy un católico practicante, ¿no? Pero tengo muy buenos amigos en la fe religiosa evangélica. Y ellos tienen una prédica que es muy clara cuando se trata del pecado. Ellos dicen, el camino del infierno es ancho, impresionantemente ancho, y las puertas del infierno también. El camino de salida es lo demasiado angosto. Bien. Eso es lo que les está pasando. Para destruir al Ecuador, eso fue fácil, con Moreno y sus miserias, con Roldán y sus miserias, con María Paula, qué fácil fue con el cogobierno de la traición destruir al Ecuador, destruir esa institucionalidad, Carla. Ahora regresen. Ya prostituyeron a la justicia. Tenemos una fiscalía delictiva. Tenemos un sistema carcelario destruido. Tenemos una corte constitucional que trata de imponer una noción de lo que es constitucionalidad desde su punto de vista nomás. Y tenemos una asamblea que se debate entre traiciones y corrupciones. ¿Qué institucionalidad va a reclamar? Oigan, no se han puesto a pensar en el efecto que eso tiene. Eso es dejarnos sin país. Eso es dejarnos sin país. Ese es el pestilente legado de Julio César Trujillo. Dejarle sin instituciones al Ecuador. Reconstruyan todo eso. Que no, bueno, yo ya no estoy para discutir con ellos. Yo ya voy camino de salida. Por eso no discuto yo con los afanes del gobierno, ni sus voceros, ni sus adláteres, ni mis acantanos. No. Con ellos. Ahora el país tiene que tomarles cuentas, primero porque destruyeron el Ecuador en institucionalidad con Trujillo, con Moreno, con Roldán y con Romo. Bueno, ahora van a tener que ir desmontando esa destrucción poco a poco, reconstruyendo las leyes, las instituciones, los procesos. Y como deciden que hay que odiar a la mitad del país que votó por Correa y que respalda el progresismo, yo dudo que tengan la respuesta. Doctor, y además, perdón, Carla, yo no se las voy a dar, ¿verdad? No me las pidan. No soy gobierno. Ellos se encantaban criticando todo lo que se hacía anteriormente. Ha sido terrible soportar que ahora se les critique por todo. Pero así se portaban ustedes. Ustedes sembraron este odio. Y me refiero al gobierno, a sus voceros, a sus adláteres y a toda el AMPA anticorreísta y el anticorreísmo ampón. Doctor, por otro tema, el presidente ha manifestado que quiere tipificar un delito nuevo, que es el de autoría, por el dominio de estas organizaciones. ¿Usted cómo considera esto? ¿Lo ve adecuado tipificarlo o ya con lo que tenemos en la normativa y en el COID es suficiente? Porque algunos especialistas nos dicen, no es que no existe la ley, no es que no existe la normativa, sino es que está mal aplicada. O definitivamente los jueces en el momento de aplicarla no están tomando en consideración lo que realmente está establecido en el COIP y en la normativa. ¿Usted cree que es oportuno, que va a ayudar en algo tipificar un nuevo delito para estos, digamos que líderes de las organizaciones que vendrían a ser los mentalizadores de todas estas masacres? Así como hace un momento yo hablaba de lo grave que significa que el vocero de gobierno no sea periodista, comunicador, sino un abogado que debía conocer de estos temas, ¿no?
También es grave que el mandatario ecuatoriano no sea abogado, pero que se meta a interpretar las leyes. Es grave, es grave. Yo veo con preocupación que de la reunión de la foto de la ineptitud del pasado día lunes, que empezó con un presidente de la Corte Constitucional saliéndose de la reunión porque tuvo que enfrentarse con el mandatario y decirle que se deje de tener gente inútil al lado, porque lo único que le sirven son para halagarle. Ahí está y eso la foto. provocó el enojo, claro, y eso provocó el enojo de Hernán Salgado, ¿no? Que salió, el de la costa de A14. Y les llamo de A14 porque 14 fue lo que sacó en el examen. A ellos les regalaron el cargo. Vea, en esa foto, ¿cuántos abogados hay? El Procurador General del Estado, que representa, es el abogado del Estado. El presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. La Secretaria de Derechos Humanos también. La Secretaria de Derechos Humanos, la Fiscal General del Estado, el director jurídico. La presidenta de la Y Asamblea. el propio, no sé si será abogada. Abogada. Bueno, y el señor Carlos Gijón, abogado. 7. Y no fueron capaces de decirle al presidente de la República, vea, no salga a decir la barbaridad que después tuvo que corregir con una fe de ratas. Entonces, ¿para qué se reunieron? Por favor, eso es una inconsecuencia con el país. Eso. Por eso le digo, yo no sé si es que este gobierno tenga oposición. Ellos mismos son oposición. Entre ellos se hacen los daños. Vean eso. Es una barbaridad. Oiga, y lo que se ha escuchado de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que le dice a los jueces que el recurso, la prisión preventiva es el último recurso que se debe agotar. Es contradictorio, ¿no? Porque ella es la que siempre está pidiendo la prisión preventiva para las personas que tienen algún proceso. Si hay algo que Trujillo tuvo que admitir, cuando vio todo el desmadre que se había montado en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo de la Judicatura, en la Corte de A14 y en la Corte Nacional de Justicia y todo lo demás, es que lo único que él no previó era la gente que habían elegido. Una cosa espantosa. Vean los resultados del Trujillato, vean, ahí tiene. Si hay algo que le marca gravemente a la doctora Diana Salazar Méndez, es su examen con el que concurrió ante el Consejo de la Judicatura y que lamentablemente no pudo responder. No es ella la que dice que la prisión preventiva se tiene que aplicar en todos los casos. Eso es escupir al cielo y que le caiga uno en la cara. El video circula en todas las redes sociales, no es ni mi invención, ni tampoco estoy en este momento inventando nada. ¿Qué pasó? Que la señora llegó con una filosofía de, para acabar con el correísmo, todo el mundo debe ir a la cárcel. Lo que hicieron con Jorge Glass fue infame. Lo que han hecho con muchos de los funcionarios del gobierno de Correa es infame. Para ellos nunca hubo medidas cautelares, para ellos solo hubo prisión preventiva, se acabó. Y mal hizo el señor Fernando Alvarado en salir huyendo, porque con eso destruyó la posibilidad del manejo del grillete electrónico. Se va a acusar y atacar, y con eso la prisión preventiva. Este tipo de conflicto es parte de una fiscalía, noción delictiva. Una fiscalía que muchas veces se vuelve en contra de su propia nación. Y eso no es válido, Jaime. No hay derecho a que en el Ecuador, teniendo leyes, normas, teniendo procesos, las mismas sean irrespetadas de tal manera
que después todo se nos vuelve en contra. Las cárceles saturadas, porque la fiscal fue a decir en el Consejo Transitorio de Trump, para ser elegida, que la prisión preventiva debe ser aplicada en todos los casos. Ahí tienen los resultados. Así es. ¿Y qué pasa con el resto de medidas sustitutivas? Pues no, que existen y que están en la ley. Hay casos, doctor, como el de personas que estaban obviamente detenidas por otros delitos, por otro tipo de, incluso hasta contravenciones de ley que han pasado por allá y que definitivamente no se les aplicaron otras medidas que podrían haber sido de la misma forma aplicadas para estos casos, sin embargo, ahora están muertos. Y eso le puede traer al Estado una demanda. Seguro les va a traer. ¿Sabe cuál es, Carlita, sabe cuál es el problema de las demandas? Que terminamos pagando todos. Correcto. Todos, usted, yo, Jaime, los compañeros del canal y toda la sociedad ecuatoriana. Por la negligencia, por la ineptitud, por la incapacidad, por la sevicia, por la actitud miserable o por premeditación, alevosía y mala fe de algún funcionario público que actúa de esa manera. ¿Y qué, doctor, y qué respondería la Secretaría de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el momento que hay una demanda masiva? No es ella la que le toca responder. Entonces, le toca al gobierno como gobierno. Y aunque ustedes no lo crean, al abogado del Estado, al doctor Íñigo Salvador. Al que está en la foto. A él le toca. Está en la foto ahí abrazando a la fiscal. ¿Y ahí qué diría el gobierno? Ahí diría, no, es una disputa de territorio, nosotros no tenemos nada que ver. Esa es la una. Porque ese es el discurso, ¿no? Carla, usted tiene razón. Culpa de Correa. No. Esto es una disputa de bandas, pues. Esto es un ajuste de cuentas. Ese es el vocabulario común. El otro es nuevo. La respuesta proviene del vocero del gobierno, el señor abogado Carlos Quijón Morante. Esto es una conspiración terrorista y casi del correísmo. Doctor, quiero agradecerle. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Vamos a tener que seguir invitándolo a usted. Invitarlo una vez más. Oiga, invite a sus seguidores también para que lo vean. ¿A qué hora y dónde? A ver, va a ser grato. Muchas gracias, Bea. Primero le invito a nuestro público, esta entrevista la vamos a poner en el canal de Ecuador Inmediato para que en conjunto con Ecuador en Directo se difundan y difundan a los dos espacios. Lo otro, yo le invito al público que nos sigue, que sigue mis editoriales en YouTube, que se suscriba, nos dé su aporte mensual que es mínimo, para a través de Ecuador Inmediato mantener, y lo que siempre decimos, para seguir contando la historia. Doctor, muchísimas gracias. Pase bien, doctor. Carlita. Hasta luego. Gracias, Jaime, Carlita. Hasta luego. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, aquí en el programa Los Especialistas. Ahí tenemos pues su visión, su exposición y bueno, cosas muy ciertas, se pudo haber evitado, no se evitó, estaba prácticamente anunciado, el gobierno sabía, pues bueno, y después de toda esta masacre, ahora sí es prioridad del despacho.